Enseguida vamos a estar con Aníbal Fernández para analizar todo esto, lo de Brasil, pero analizar también el lawfare argentino. Ayer te mostramos, te presentamos cómo Pepín Simón fue el arquitecto de la mesa judicial macrista. Ahí, en el centro de la escena, con todo el poder que tenía el señor Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy convocado a declaración indagatoria, imputado por asociación ilícita junto al expresidente Mauricio Macri. Tiene que ir a rendir cuentas ante la jueza María Servini. 10.700 llamados de su celular, 1.200 llamados solo para organizar la operación contra el grupo Indalo. Ayudados, ¿por quién? Por la pata judicial, Germán Garabano, ministro de Justicia de Macri, otro activo participante de la mesa judicial, Carlos Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor lawfare en la Argentina. Ahora te vamos a contar los 59 llamados entre Pepín Simón y Rosenkrantz. Gabriel Bouzat, el socio de Rosenkrantz, también participaba de esta pata judicial. Por supuesto, en La Rosada, los capitanes eran el propio Macri y Marcos Peña, jefe de gabinete. En la pata mediática, Clarín y La Nación y el periodista Hugo Alconada Moon, a quien usaron para hacer notas en contra de este grupo, que después, ante la justicia, el propio periodista dijo que se había equivocado y que sus fuentes le habían dado información equivocada. Eso dijo ante la justicia, está todo grabado y se lo mostramos ayer. También los Lilitos, los secretarios de Elisa Carrió, Mariana Zubik y Fernando Sánchez, amigos íntimos de Pepín Rodríguez Simón, y los tapados, Miguel Maxwell de Deloitte y Matías Romero Sapiola, abogado y empresario, que enseguidita te vamos a contar el papel que cumplieron. Pero vamos a Gabriel Morini, que lleva adelante toda esta investigación, e Irina Hauser, que también complementa. Buenas noches. ¿Qué tal? Gabriel, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gato. Bueno, ayer mostramos toda una línea de tiempo, ¿no? Cómo a medida que Pepín Simón avanzaba con pasos comerciales, se iban concretando los llamados telefónicos con distintos actores de esa organización, ¿no? Los intermediarios, aquellos que recibían los mensajes vía WhatsApp de aquella amenaza de comienza la guerra nuclear, y después todo lo que llegaba a consonancia con esa definición, que iba concatenando distintos llamados de Fabián Pepín Rodríguez Simón y de los personajes que iban apareciendo en escena de acuerdo a lo que ocurría. Las notas del diario La Nación del día 11 y del día 13 de marzo de 2016 e inmediatamente después la denuncia judicial por insolvencia fiscal fraudulenta de la AFIP, que presenta en el juzgado penal económico. Una denuncia que dispara un montón de allanamientos, que genera toda una serie de inhibiciones vinculadas a lo que estaba pasando con el desarrollo de oil, pero que solamente llegan a la instancia de abril del año 2016. Bueno, vamos a empezar hoy, 18 justamente de abril del año 2016. De marzo, perdón, 18 de marzo del 2016. 18 de marzo del 2016. Allanamiento al grupo Indalo. La AFIP solicita medidas cautelares. Ahí también apoyatura mediática que de la ministra Patricia Bullrich. El 29 de marzo, Indalo se presenta en concurso en Comodoro Rivadavia. Al día siguiente, el juez Furnari resuelve la intervención de las empresas y designa veedor a Mano Grosso. Yo quiero decirles algo. Todo esto en cuestión de días. Todo esto en cuestión de días. La causa del correo, la mayor estafa que la familia Macri le hizo al Estado argentino, tiene, ¿cuántos años? La causa del correo tiene más de 19 años ya, Gato. 19 años. Y todavía no se pudo pedir ni una intervención ni la quiebra. Y esto lo hicieron en cuestión de horas. ¿Te imaginás
cómo todos fue para ir en contra del grupo? Mirá vos, causa del correo, la familia Macri le debe al Estado 19 años y no pudo resolver. La justicia, una resolución. El juez Lijo hace 2 años que duerme un expediente, todavía no resolvió nada. Y esto en cuestión de horas resolvían. Decime si no estaba armado. Decime si no estaba armado. Gato, la causa del correo es un título que tenemos que tener muy presente en este tema también, porque va a aparecer en el entrecruzamiento de llamados telefónicos, porque hay intereses en esa cuestión que se van superponiendo en la mesa judicial. Bueno, yo lo comentaba Gabriel Morini, justamente sí, exactamente. hizo la nota en ámbito financiero. Bueno, el 8 de abril, apertura del concurso en Comodoro. Durante este periodo se registran 20 llamadas entre Pepín y Macri. Este es un punto clave, Gato, porque a partir de que se abre el concurso en Comodoro Rivadavia, empieza una suerte de crisis. ¿Por qué? Porque la empresa o el combustibles se llevaba de la jurisdicción de Capital Federal y evidentemente de la influencia de Rodríguez Simón, se llevaba la causa. Y el juez Gustavo Toquier decide abrir el concurso de acreedores. Ahí se empiezan a superponer llamados. Hay 8 con Quintana, 1 con Garabano y 20 con Macri en este lapso de 15 días entre que la decisión de Toquier y lo que se presenta en Capital Federal, y uno de los hechos que marcábamos ayer, que yo te diría que es el más grave de todos. Porque es grave la comunicación con Maxwell de Deloitte, que es del 22 de enero, cuando todavía la causa teóricamente no se sabía absolutamente nada de Oil Combustibles. Pero es grave que del teléfono de Pepín Rodríguez Simón se contactan al teléfono de línea de la Cámara Comercial, cuando todavía la causa Oil no solo no estaba radicada en Capital Federal, sino que empezaba a estar con su concurso abierto en Comodoro Rivadavia. Este es un punto clave para analizar porque un par de días después, en realidad no varios, sino un par de días después, es que la Cámara Comercial, en realidad el juez Vitale, reclama para sí el concurso. Y esto es lo que va a derivar en 2 fallos sucesivos de la Corte que terminan estableciendo que el concurso se tramita en Capital Federal. Después que viene, la quiebra. Para que se entienda, estaban preparando el terreno en ese momento. Exactamente. ¿no? O sea, por eso todos los llamados. Es un llamado para preparar el terreno. Por eso los llamados entre Pepín y Macri, entre Macri y la Cámara Comercial, se empiezan a activar en ese momento, como dice Irina, para preparar el terreno. El 18 de abril de 2016 es el primer llamado de Rodríguez Simón a la Cámara. Mirá. El 25 de abril es el segundo llamado a la Cámara. El día 27 de abril, 2 días después del último llamado de Pepín, es cuando se presenta la AFIP a reclamarle al juez que pida la competencia. Y el 3 de mayo, Vitale reclama la competencia y se traba este conflicto entre Comodoro Rivadavia y Capital Federal. Ahora lo vamos a ver. 27 de abril, la AFIP solicita la inhibitoria, 2 días después del segundo llamado de Pepín a la Cámara Comercial. Y el 3 de mayo, el juez Vitale declara la inhibitoria. Mirá la rapidez con la que actuaban. No tuvieron la misma rapidez para el caso Correo, 19 años. Mirá la comparación. Con Indalo en cuestión de hora, el Correo 19 años y todavía no resuelven. Y ahí, mientras tanto, la presión de los funcionarios y del poder mediático. Marcos Peña, que era la obsesión con el grupo Indalo. Escuchalo. Sí, la verdad es que es algo que nos impacta a todos, ¿no? Porque es una dimensión muy grande de algo que no debería ocurrir en la Argentina, ¿no? Lo que hay que hacer es caerle con todo el peso de la ley, la evasión, y dejar bien claro que estas prácticas son muy malas como forma de hacer negocio, como forma de relacionarse con el Estado, y bueno, investigar a fondo para ver si ha habido más complicidad política en el tema o no. Todo iban complementando, ¿no? Mientras avanzaban en la justicia, las declaraciones mediáticas y el poder político. Vamos a la segunda línea de tiempo. Allí está. A ver, el 13 de julio al 14 de julio, inhibición general de bienes del grupo Indalo. En estas semanas Pepín llama 14 veces a la jefatura de gabinete, 32 a los Sánchez Córdoba, Finansur y 6 a Rosenkrantz y Boussat. ¿Por qué llama al Banco Finansur y por qué a Rosenkrantz? Esto es lo más interesante desde este punto de vista porque los Sánchez Córdoba eran los socios minoritarios de Cristóbal López y de Sousa en el Banco Finansur. Pero ¿qué pasaba?
al momento de la inhibición general de bienes, el único giro que podía hacer el Grupo Indalo era cursando pagos a través del Banco Finansur. Entonces, la sospecha que tendrá que investigar la justicia, y son los elementos que está recolectando Servini, es si los Sánchez Córdoba no eran una suerte de informantes doble agente. Claro, doble agente. Cabe recordar que los Sánchez Córdoba y Macri se conocen de la época de Boca Juniors, ¿no? Esto no es nuevo. Tesorero de Boca. Tesorero de Boca, y además aparece, digamos, la mención inmediata de Sánchez Córdoba en causas recientes, es vinculada a los bolsos de López. Los bolsos de López. Porque es la única posibilidad de rastrear el origen de los fajos de dinero que tenía López, es rastrearlo hasta una extracción que tuvo su paso por el Banco Finansur antes de que lo compraran López y de Sousa. Llamativamente la justicia no ahondó. No ahondó en esa línea de investigación para ver de dónde era la plata de los bolsos de López, ¿no? Llamativo. Para evitar suspicacias, digo, Pepín no tenía contacto con otros banqueros. No, obvio. Con ningún otro banquero. Llamaba Finansur. Y Rosenkrantz en ese momento, Irina, ¿qué situación estaba? Al 14 de julio. 14 de julio, del 2016. Bueno, 2016, Rosenkrantz estaba por ser nombrado en la Corte, estaba cerca de ser nombrado en la Corte. Entra en agosto la Corte Suprema, pero ya sabían lo que se venía. Por eso ya lo venían preparando, Por supuesto, por supuesto. Y además, en ese momento todavía compartía el estudio con Gabriel Bausat, que sigue siendo alguien de su extrema confianza. Vos querés hablar con Rosenkrantz, tenés un camino que es Gabriel Bausat. De todas maneras, Pepín Rodríguez Simón no necesitaba acortar mucho camino tampoco. No, también. 20 de julio, 20 días después de hablar con Rodríguez Simón, Romero Sapiola pide en comodato gratuito 2 campos que pertenecían al Grupo Indalo y no mantendría contacto con Pepín hasta un año después. Romero Sapiola es un personaje que se incorpora como una suerte de intermediario. Lo reciben López y de Sousa y lo que viene a pedir, como mencionábamos ayer, es una especie de adelanto de honorarios o como de alguna manera para sus gestiones, para mejorar la relación con el gobierno, lo que pide es que le transfieran activos. Como estaba la inhibición general de bienes desde mucho antes, dictada por el juez Ercolini, obviamente están impedidos de cualquiera de esas situaciones. Entonces se genera un contrato de arrendamiento y comodato gratuito que tiene como beneficiario a Romero Sapiola y que en definitiva era por 5 años a través de 2 empresas, Ganadera Santa Elena y Alcalis de la Patagonia. Le dejan a Romero Sapiola la posibilidad de arrendar esos campos de manera gratuita, en un comodato. ¿Qué es lo que pasa con la gestión de Romero Sapiola? Nada. Pero sí lo que registra es, previo a su irrupción como negociador en ese periodo que estaban, bueno, me transferís activos, no me transferís activos, dame un comodato, habla con Rodríguez Simón en varias oportunidades. Después ya no. Bien, 23 de agosto, acá comienza lo lindo. Suspensión del concurso preventivo en Comodoro Rivadavia. Pepín activa las comunicaciones con la mesa judicial. 25 llamados a Garabano, 14 a Rosenkrantz Bausat, 5 al procurador Balbín y 2 a la AFIP de Alberto Abad. Acá empiezan a moverse rápidamente para que la causa finalmente, como quería el gobierno de Macri y Pepín Simón presionaba, llegue a los tribunales de la capital federal. ¿Sabés qué día nombraron a Rosenkrantz en la Corte? ¿Cuándo? El 22 de agosto. Mirá, y ya ahí hay 14 llamados a Rosenkrantz y a Bausat. Ya como presidente de la Corte, gravísimo este hecho. Y el 20 de septiembre finalmente se da el cambio de jurisdicción, el concurso pasa de Comodoro a Cava, como buscaba Pepín Simón con todo este andamiaje. Son 2 resoluciones de la Corte en el lapso de menos de un mes, con lo cual la verdad que algunos comentaban que es inédito esa posición, que la Corte se expida 2 veces sobre el mismo caso en tramo tan pequeño, digamos, más allá de que eran causas de repercusión pública. Pero evidentemente, ¿se acuerdan que se había trabado la competencia entre Comodoro y entre Capital Federal? ¿Qué es lo que garantiza la Corte? Primero que se suspenda lo de Comodoro, que vuelva para atrás, pero que el concurso lo lleve adelante Vitale. ¿Qué hace Vitale? Se excusa diciendo prácticamente con acusaciones respecto de la calidad de la calidad procesal de López y de Sousa, y la causa termina en Javier Cosentino, que es finalmente quien... Es grave lo de Vitale, no te animás a decirlo. Vitale, juez, sin analizar la causa, dice, yo no puedo tener la causa de estos 2 delincuentes.
Sí, no eran los términos en los que debía Eso dice un expresarse juez. nada. Yo no puedo tener la causa de estos dos delincuentes. Y se declara incompetente. ¿Todo por qué? Porque no les era útil y buscaban el juez justo para dar adelante con toda la persecución. Bueno, algo similar pasó en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, porque cuando la primera denuncia que presenta AFIP cae en la jueza Rita Ilán, la AFIP la recusa sin causa. Claro. Inmediatamente para lograr que el juez Esteban Furnari, que es quien lleva adelante después todas las maniobras, tenga a su cargo la causa. Un dato más sobre esta circunstancia. Una vez que la toma Cosentino, se termina la intervención, se empieza la veeduría, termina la intervención y llega a la quiebra en aproximadamente 7 meses. Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo, reitero, causa al correo 19 años. Y Mauricio Macri que presionaba a través de sus medios amigos sobre todos. Amante, entusiasta, respetuoso, militante de la libertad de prensa. Creo en eso y no me hago extrema mala sangre por la crítica y dejo que las cosas fluyan, ¿no? O sea, que ha habido muchos ahora con esta crisis financiera del C5N que me han llamado y me han dicho, ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no me interesa, yo no. Llegué hasta acá, no. Llegué hasta acá con C5N diciendo barbaridades. No me va a cambiar que ahora diga que de golpe soy alto, rubio, de ojos celestes. Lo importante es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea. Sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. No, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carácter. Se plantea como que hay libertad de prensa cuando se intenta de todos los medios y de todas las maneras presionar y ejercer un control de los contenidos. Nosotros hemos demostrado que se puede convivir con medios totalmente opositores, como hemos tenido nosotros en C5N, Página 2 y no sé cuánto más. Y bueno, uno tiene que convivir, aceptar que tenga una visión distinta de la realidad. El señor Lawfare, el presidente de la Corte de la Argentina, el señor Rosenkrantz, quien hablaba periódicamente 59 llamados con Pepín Rodríguez Simón. Vamos a ver el detalle justamente de los llamados de Pepín a la Corte. Carlos Rosenkrantz, el 3 del 2016, el 5-3 del 2016, todo cuando empieza la operación contra el Grupo Indalo, el 5 de marzo del 2016, el 9 de marzo del 2016, cuando Pepín le declara la guerra al grupo. Fíjense todos los llamados, cómo se van coordinando. El 6 de julio del 2016, el 14 de julio, el 18 de julio, dos llamados, el 21 de julio, entre agosto y septiembre, cuando ya es presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, 14 llamados entre el principal operador judicial de Mauricio Macri y el presidente de la Corte. En ese momento es cuando entra Rosenkrantz a la Corte. Lo interesante acá es ver que el patrón de comportamiento de las llamadas no se modifica después de julio, ¿no? Porque sigue hablando hasta el 2018 también. En agosto es cuando asume en la Corte. Recordemos, Gato, que no es inmediatamente presidente de la Corte Rosenkrantz, pero es alguien que entra, mirá qué curioso este dato, Rosenkrantz entra con un gran aval de Ricardo Lorenzetti, que era hasta ese momento presidente de la Corte. Lorenzetti, a quien no quería en la Corte, era Rosati, pero a Rosenkrantz sí lo quería en la Corte. Es el mensaje que incluso le manda en ese momento al gobierno. Bueno, a pesar de eso, cae en Rosati, que ya había llegado con anterioridad, y luego Rosenkrantz. Y a pesar de eso, le terminan haciendo el golpe a Lorenzetti, que ya sabemos que claro. No, tampoco es que estuviera haciendo una gestión de lo más democrática dentro de la Corte, ni mucho menos, pero quien lo reemplaza y participa de ese golpe es Carlos Rosenkrantz, que empieza a mover los hilos
apenas desembarca en la Corte. Totalmente. Y desde antes, Totalmente. este es el dato. ¿Por qué en esta fecha? ¿Qué es lo que se produce en esta fecha, que es la importancia de los llamados entre Pepín Simón y el presidente de la Corte? Alrededor de junio del 2016 irrumpe Romero Sapiola como una suerte de intermediario, como contábamos, respecto a obtener soluciones. Así como lo había hecho Ernesto Sanz al principio de marzo y que tiene llamadas previas también con Rodríguez Simón, antes de presentarse él como una suerte de solucionador en la relación entre el gobierno y el Grupo Indalo, aparece Romero Sapiola. Perdón, antes de Romero Sapiola, te preguntaba, las llamadas esas entre julio y septiembre, entre Pepín Simón y Rosenkrantz, ¿qué eventos ocurren que la Corte tiene que resolver del Grupo Indalo en esa fecha? Son primero la suspensión del concurso y luego lo que va a ser el definitivo pase del concurso de Comodoro Rivadavia a Capital Federal. Atención con esto porque Rosenkrantz no firma ninguna de las dos. Es decir, los contactos están, así como en su momento hubo contactos con Rosati que se cortan Claro. cuando Rosati asume, porque era teóricamente el periodo de rosca de negociación en el Senado. Bueno, Sí. con Rosenkrantz continúan. Y continúan en estas fechas específicas, porque casi ahí, digamos, el trato es casi diario, Sí, sí. digamos, de Total. alguna manera, y se sostiene. Recordemos que acá estamos analizando solamente un lapso que va, Claro. son 9 meses. Es Exacto. hasta el 30 de septiembre del año 2016. Pero hay más. Muchísimo Hay más. mucho más. Hay mucho más que ya te vamos a mostrar. Ahora sí, la participación de este hombre que entra, Matías Romero Sapiola. E ingresa como esta suerte de intermediario y lo que hace es solicitar, digamos, alguna forma en la que él pueda asegurarse que le van a transferir algunos activos. Inhibición general de bienes mediante, no se podía mover ningún activo, de manera que lo que terminan acordando es la cesión de un comodato de campos en el sur del país que estaban a nombre de Ganadera Santa Elena y también de Alcalis de la Patagonia. Eso, obviamente, a título gratuito, es decir, se hizo de esos campos en comodato por 5 años de manera gratuita. ¿Qué solucionó? Absolutamente nada. Pero que sí ocurrió que estaba en contacto con Rodríguez Simón mientras estaban dando estas negociaciones entre López de Sousa y Romero Sapiola. Muy bien, gracias Gabriel, gracias Irina. Ahora vamos a De nada. continuar con Irina de otro tema. La seguimos mañana, Gabriel, con más de este armado de causas judiciales. Me dice, mira qué interesante, me dicen que este abogado, el juez Furnari, es el que ahora tiene que resolver sobre este pedido que han hecho los magistrados que se sienten tocados en sus privilegios porque el ANSES les dice se jubilan o siguen en carrera, ¿eh? Otro de los privilegios que quieren defender los señores jueces de la Argentina. Que es polémico también, Y que claro un que juez es sea el que polémico. lo decida, ¿no? En algunos casos justamente se apartan y lo decide bueno, un abogado. Pero el común de los mortales en Argentina hay que jubilarse, no tenemos la posibilidad de presentar y decir no nos jubilamos cuando queremos. Y menos con los sueldos que se jubilan ellos, ¿no? No, los únicos que tramitan jubilaciones anticipadas son los jueces Son y los juezas. jueces. No se conoce otro ciudadano que lo haga. Tremendo. Gracias, ahora seguimos. Me voy al encuentro de Aníbal Fernández, que es un gran conocedor de la causa Indalo y de todos estos menesteres. Tremendo lo que va saliendo a la luz, Sí, Aníbal. claro, es muy grave, ¿no? Además. Es muy grave porque estamos en presencia de esto que estamos a llamar los FER, pero que para la gráfica jurídica argentina no es otra cosa que prevaricato en concurso con asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad. Está tipificado. Estos tipos tendrían que estar todos presos. Es imperioso que se analice caso por caso porque todo algo tiene que ver. Yo veía un datito que se ve con el titular de Deloitte, que pareciera que fue una cosa como pasó Claro. y ahí te lo comenté. Deloitte es una de las auditorías más importantes del mundo. Yo quiero saber cómo le van a explicar, me encantaría, digo, cómo le van a explicar a sus clientes en la Argentina que pagan mucha plata, que tenían un infiel como CEO de Deloitte. Bueno, hoy le enviaron una carta documento, precisamente Fabián de Sousa, le mandó una carta documento por estas Y explicaciones me que usted dice. encantaría que Deloitte Internacional le explicara, a saber cómo le va a explicar a sus clientes, que el único garca que tienen es el de la Argentina. Porque ese señor es amigo de Rodríguez Simón, eran compañeros del colegio Champagnat.
Maxwell de la promoción 74 y Rodríguez Simón de la promoción 76. Con lo cual la relación es esa la que se va dando justo cuando uno calza los tiempos en que se está produciendo este tipo de contactos con el infiel que está al frente de la auditoría de del propio Grupo Indalo. Con lo cual la situación es más gravosa todavía. ¿Y las conexiones? ¿Cómo hacen este La situación desarrollo es más de gravosa conexiones? porque uno paga mucho dinero, como seguramente Indalo lo pagaba, para que una empresa de primerísimo nivel internacional sea la que me diga por dónde tengo que agarrar si no está de acuerdo con lo que estoy haciendo yo, no para que pasen este tipo de cosas, y mucho menos al frente un infiel de esta característica. Ahora, Aníbal, esta mañana yo hablaba en la radio sobre el poder residual de Pepín Simón por todas estas conexiones, y usted me corrigió, me dijo, no tiene poder residual, Claro, tiene poder actual. Actual tiene poder, porque él todo lo ha manejado en función de lo que le han dado para que incidieran sobre el particular. No es una casualidad, nada es sueltito. Todo tenía que ver con eso, por eso le dieron el cargo legado con la lotería, porque tenía que discutir partes del juego, por eso le dieron cargos específicamente ligados a YPF, porque tenía que discutir con la petrolera. Es decir, estaba hablando del Grupo Indalo, tenía que ver cómo se le metía por los cuatro costados para morderlos específicamente. Como yo soy un joven abogado, pero soy un viejo contador, cuando yo empecé a trabajar con mis amigos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, lo que me empezó a llamar la atención fue cuando empecé a mirar números. Porque el espanto que más me lleva, y yo se lo digo a todos los empresarios cada vez que tengo oportunidad de juntarme, ¿ustedes saben de que se salvaron esto? Porque les tocó a ellos, nada más que porque les tocó a ellos, pero les puede tocar a ustedes. Les pudo haber tocado a cualquiera en cualquier formato, porque de hecho uno, después de pasar tantos años en la cosa pública, hace relaciones con mucha gente del empresariado, y muchos de ellos fueron grabando y haciendo conocer cosas que le pasaron, apretadas, hoy hablaba con un empresario, apretadas que se comieron de este tipo en la casa de gobierno. Es decir, cuando uno dice la casa de gobierno, che, estas casas es de todos nosotros, acá nos pertenece, bueno, los llevaban para agraviarlos, para apretarlos, para insultarlos como si fueran chicos. Vila tiene otra denuncia por extorsión Totalmente. Contra Macri, que sería muy bueno que empiece a ventilarse también. Sí, pero además ahora. Llamar gente a la Casa de Gobierno para intimidarla por lo que representa la Casa de Gobierno en términos del poder popular, pero además presionándolo sobre las acciones que tenían que hacer o dejar de hacer, porque en definitiva eso es lo que buscaban para sacarle ventaja a la persecuta que le hacían al grupo. ¿Y hoy usted cree que Pepín tendría que estar preso por este poder? Sí, claro, yo no tengo ninguna duda, porque él, con esto, que no es poder recibir al vuelo a la charla de hoy, al cruce, lo que yo estoy planteando es que todo lo que él tenía lo sigue teniendo vigente, en las mismas condiciones. Y lo que dice específicamente nuestra jurisprudencia, basados en el fallo de casación, que dice específicamente que no, Díaz Besone, que dice específicamente que si no entorpece el proceso y si no se da la fuga, puede esperar en libertad. Yo creo que están todas las condiciones dadas para que entorpezca el proceso, porque no ha hecho otra cosa en su vida que meterse en la vida de los demás. El ejemplo de Deloitte es el más gráfico de todos. Me parece una catástrofe. Bueno, lo digo como contador, como un tipo que trabajé muchos años ligado a esa situación, ¿no? Le van a pedir los dueños de este grupo al fiscal Marijuán que la prisión de Pepín Simón por lo que usted está indicando. Yo no dudaría. Están dadas las condiciones exactamente al revés del fallo Díaz Besone. Tiene todas las condiciones para entorpecer el proceso. Ahora, este caso que está saliendo a la luz, que estamos revelando, tiene todos los ingredientes del lawfare. Todo. Con la pata mediática, con la parte judicial. El presidente de la Corte, 59 Pero insisto, llamados. Gato, en esto. Insisto. Es lo que nosotros llamamos lawfare, y que es una gráfica internacional que conmovió hasta al Santo Padre para que lo expresara, por lo que representó para Lula, lo que representó para Bebo, lo que representó hasta en Estados Unidos, en la última elección, en la anterior, digamos, elección en Estados Unidos. La gráfica esa tiene otro tipo de consecuencias importantes, conocer exactamente lo que se puede venir o lo que se está preparando para venir. Y esto es lo que mostramos, lo que están mostrando ustedes. Otra cuestión también de lo que recién comentaba Gabriel Morini sobre el abogado Matías Romero Sapiola, las conexiones. Era socio en el estudio jurídico del secretario técnico de la presidencia, Coucelas. Clusella, sí, claro. Coucelas.
Es decir, hasta Pero en que eso todo tenían las eso, relaciones. no le busquen vuelta, lo que están haciendo es afanárselo. No pudieron afanárselo porque los otros ya se habían apurado demasiado a inhibirlos para sacarle esa ventaja. Tanto cercanos a la ganadera Santa Elena como en el caso de Alcalde de la Patagonia, que es la producción de carbonato de sodio. Ahora, todo se empieza a tirar y todo tiene una relación con tratado con la llamada, lo que puede salir de los WhatsApp. Hoy estamos viendo cómo... Ese es un ejemplo de Rodríguez Simón. Los teléfonos los cambió y no le están dando tiempo para que borre todo lo que pueda borrar. Entonces está en condiciones de entorpecer o de generar un conflicto severo en el propio proceso. Sí, claro, está más que claro que esto es así. A eso se dedicó. Sí, además esto hay que tener en cuenta la teoría, ¿no? Irursu, pero vuelvo a insistir, Bonadío. es el lofer que nosotros lo graficamos e insistimos que tiene características mundiales. En la Argentina está tipificado, es prevaricato en concurso con asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad. Están dadas las condiciones para que este hombre lo detengan de una vez por todas para que pare de hacerle daño al país, porque en definitiva los 22 meses que se comieron Fabián de Sousa y Cristóbal López no se lo devuelve nadie. Pero al país el daño que le hicieron es peor todavía, porque la multiplicación se da cotidiana cuando uno encuentra más de pobreza mayor y ese tipo de acá cosas. Porque tenemos una jueza como María Servini que no cedió a la presión del macrismo residual, porque no nos olvidemos que Macri interpuso y ha interpuesto con Torello, Cousela y todos para que no se investiguen sus teléfonos. Y bueno, pero es que eso no se va a poder detener. Está bien, pero no se puede detener porque si no es en esta causa, ¿qué van a hacer con lo próximo? Cada vez que aparezca una causa van a decir que no se pueden ver los teléfonos de Macri. Es imposible. Van a tener que reconocerlo. La realidad es que estamos en presencia de cosas muy complicadas. Es tan complicada la falta de derecho, de Estado de Derecho que nos encontramos. Yo decía entre mí, qué buena oportunidad para que de un ministerio, justicia, por decir alguna cosa, armar un esquema específico en donde pongamos adentro juristas, sociólogos, periodistas, y armemos un informe para que lo vea el Parlamento, para que lo vea el Consejo de la Magistratura, para que lo vean todos, porque no tenemos herramientas para trabajarlo. Tendríamos herramientas si nos preparamos para buscarlas y trabajarlo. Y esto no es divorciado de lo sucedido en Dolores, ¿eh? Claro. No está divorciado. Ahí va. Y si los investigaban después cuando estaban presos, les metían la investigación adentro de la celda. En el caso mío, nos pasaba con habernos sacado las llaves o los teléfonos del locker, o lo que es peor, grabar conversaciones mías con Cristóbal, esperando saber Dios qué cosa, que habláramos de millones de dólares o de qué cosas por el estilo. Bueno, eso es... ¿Le hicieron copia a usted también? Sí, claro. ¿De los celulares? Sí, claro. ¿Ah, sí? No sabía eso. De cuando dejaban los celulares que iban a la cárcel, claro. ¿les hacían copia ahí de todo? Está contado por ellos mismos. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, el tema es, ¿quién? Acá está Servini investigando, le da para adelante, hay que decir también el fiscal Guillermo Marijuán, que ha tenido una actuación impecable en este tema. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al lawfare en la Argentina? En Brasil, hoy confirma el Superior Tribunal, hacen mierda a Moro. Pero que es ¿Quién le pone en la Argentina cuando Lorenzetti más gráfico lo traía a Moro a la Argentina? Pero no importa, eso es anécdota hoy. El principio brasilero... ¿Te parece que es anécdota? Sí, claro, Aníbal? porque el principio brasilero para nosotros tiene que ser casi un norte. La gráfica de lo sucedido es muy contundente. Primero, nunca fue un juez natural. Nunca fue juez natural, Moro. Y lo que es más fácil de todo eso, si no era natural, no era el juez competente. Todo lo que se hizo manipulado de forma tal de sacarle ventaja a una asociación pensando que esto va a funcionar siempre y que se van a quedar siempre con ese poder mugriento en el cual lastimaban a los otros. Pero la realidad es que en algún momento algunos empiezan a tomar conciencia de que están siendo o formando parte de esa mugre y no tienen vocación. Con lo cual, lo que empieza a decir el juez de la Corte que toma la causa específicamente dice, Pini, paremos, esto no camina, no puede seguir avanzando. Y segundo, lo que hicieron hasta acá fue absolutamente parcial.
bueno, más claro imposible. Pero acá, Pero lo acá le sabíamos negaron todo. la posibilidad a Vudú de revisar, porque saben que si uno cae, caen todos. ¿Quién se anima? Era imperioso, lo de Vudú era imperioso, y no lo digo por Amado, lo corro a un costado, hablo de la causa específicamente. Tendría que haberse estudiado la causa, Bueno. que era la mejor forma que tenía la Corte de quedar en mejores condiciones respecto de lo que sucede afuera. Recularon en chancletas cuando la resolución de la causa de obra pública de Cristina, porque Clarín les puso un título y la Corte reculó en chancleta. ¿Qué vamos a esperar de esta Corte que valoró todo el lawfare en la Argentina? Pero hay que seguir discutiéndolo, no hay que callarse. La única forma que uno tiene es discutir todos los días lo que vemos, lo que apreciamos. Sí, que está saliendo a la luz. Creo que Brasil esto es un imparable. punto, ¿Qué van a y decir? esto no se y puede esto lo de detener. Pepín Simón, ¿van a negar esto ahora? Y además con los teléfonos pasa lo mismo. Claro. Sí. Bueno, Aníbal, buenas noches. ¿Cómo va? Y digamos, la Corte, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se transforma? Digamos, ampliando el número de la Corte, de ministros de la Corte, ¿cómo se resuelve? Yo hablo por mí, por Aníbal Fernández, no represento al gobierno. Yo estoy convencido que la Corte debiera ser ampliada. Debiera ser ampliada. Mi análisis, que un número ideal sería 12, una sala específicamente como juez natural de las causas penales que vienen de las provincias. Elementos más que suficientes para trabajar a fondo. Y para lograr esa ampliación, ¿qué mayoría parlamentaria se necesita? No, la mayoría es simple. Simple, o sea, no 2 tercios, Claro, nada. Lo que necesita mayoría amplia, especial, digamos, es para la designación. Pero bueno, un día hay que empezarlo, porque si no, no vamos a producir ningún cambio en la historia, sino si todos nos limitamos a ver que el camino, no hay un puente, no podemos cruzar, y que nada, qué sé yo. Claro. Probá, por ahí en algún momento te da la fuerza y llegás a cruzarlo. Hay que dar una discusión que nos importe a todos, porque la confusión y las complicaciones son muy grandes. Ahora, ¿los juicios políticos también, con otra mayoría parlamentaria, pueden tener otra suerte? ¿O pueden tener suerte? Los juicios políticos, cuando hay razones Digo, porque fondo si para ampliamos la Corte, discutirlo. pero si mantenemos los Sí, bueno, responsables de esta volvemos Corte... a lo mismo. Hay que tener el poder político Claro, que tome sí, la sí. decisión de querer enfrentar esa situación. Yo era ministro del Interior cuando Néstor Kirchner, atento a que empezaron a circular en la propia Corte la vocación de dolarizar las deudas argentinas, Néstor Kirchner toma la decisión de pedirle a la Cámara de Diputados que los acuse. Y yo me acuerdo que me llamó, me lo encontré en un pasillo y me dice, te vení que vamos a grabar el mensaje. Entonces yo debo haber puesto una cara de asusto tan grande y me dice, ¿pero qué, tenés miedo? No, te pido por favor que me digas que no volvemos para atrás. No, dice, ¿qué es el poder? El helicóptero, la quinta, los granaderos, me voy a mi casa. Si ese es el poder, me voy a mi casa. Yo esto no lo puedo permitir. Y dio una discusión muy fuerte y la conquistó, pero la conquistó con honestidad, con seriedad, nunca dejó de mirar a la cara al pueblo argentino, que es lo que estamos reclamando todos. Aníbal, ¿qué pensás que puede cambiar a partir de la designación de Martín Soria en el Ministerio de Justicia? Martín es un laburante y a mí eso ya me da placer, satisfacción, porque tiene un buen ladero que es Juan Martín Mena, es un excelente compañero y además un tipo muy formado, muy conocedor del tema. La tarea que se viene es importante y él es un hacedor. Entonces yo le tengo mucha confianza, muchas fichas puestas. Fue el que reveló todas las visitas de Horno, sí, está Lorenzetti bien, a la Rosada, pero por eso ejemplo, ¿no? es una lucha que se da desde un lugar como la Cámara de Diputados, que él representaba a su provincia y que lo hacía en impecables condiciones. Pero ahora se tiene que sentar a jugar con su muñeca para poner las cosas en su lugar. Y yo le confío, tengo mucha confianza en él. Si pudieras armarle la agenda, ¿qué le pondrías en primer lugar? No se hace eso. Bueno. No se hace eso. Bueno, en teoría, una de las primeras cuestiones que él, la que está poniendo sí fichas, es en negociar que se vote la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal y que con eso se Pero no hay que dar muchas explicaciones. Las mayorías especiales solamente son propiedad de los legisladores constituyentes. Solo del legislador constituyente. El resto de las leyes se modifican con otras leyes. Eso es lo que se llama paralelismo de las formas, con lo cual
No hay mucho para discutir. No hay mayoría grabada para la designación del procurador. No la hay, no debe haberla. Está mal. Y el que quiera decir que no, que las cosas las quiero así, porque lo dice la Constitución no dice eso. Porque el legislador constituyente, cuando quiere una mayoría especial, la impone y la vota. Y cuando se vota es palabra santa. Acá no la hubo nunca. Y sí, me parece estupendo que se discuta que la eventual remoción, si fuera necesaria, tenga que ser con mayorías especiales. Eso sí. Aníbal, usted, volviendo a la causa Indalo y a todo lo que estamos revelando, usted conoce a la perfección todas las causas que ha tenido el grupo, primero porque se metió cuando estábamos muy solos, usted, el actual presidente, nos dieron una mano muy grande, pero también ahora porque está trabajando intensamente en las causas. ¿Este es el principio del fin de todo el armado contra la persecución a este grupo? Yo quiero creer que sí. El juicio hoy, que se dice todo. Yo quiero creer que sí, porque la denuncia que hace Fabián, me parece una cosa muy, muy seria y muy valiente contarlo en esos términos, porque si no pareciera ser que todos estamos discutiendo dinero. Claro. Y lo que se está discutiendo es lo que nos importa un poquitito más allá todavía que lo que le sacaron. La pucha, hay una presentación que se hizo por un broker, se llama Gumbor, que proponía quedarse con Oil y ofrecía 100 millones por el stock, 115 millones por el puerto de San Lorenzo, 135 millones por las ganancias previas a impuestos, claro. EBITDA, lo que se conoce en términos de análisis, 135 millones al final que te los entregaba como crédito. Si sumamos son 135 más 135, 270, más 100 del stock, 370, más 115 del puerto, 485, más 22 de las estaciones de servicio, que es otro negocio, 507 millones, lo vendieron en 42. ¿Hay cosas por discutir? Sí, claro. La mugre que hicieron estos tipos y este personaje que están ustedes analizando en este caso es terrible. Vuelvo a insistir, como tipo que de la contabilidad y de haber trabajado en empresas grandes como Rigoló, me enorgullece contarlo porque aprendí muchísimo ahí. Y de haber estudiado y trabajado en esa empresa con empresas de auditoría fenomenales como Pricewaterhouse o cosas de eso. Deloitte, que siempre uno lo miró como... Si dejar una empresa y puedo ir de auditor en algún momento a una empresa, una de las que quiero ir es esa, y tener un infiel. Es tremendo. Es terrible eso. Bueno, esperemos que se investigue. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Muchas gracias.